Bueno, muy buenas noches, qué bueno estar por acá, ¿verdad? Un gusto verlos a toditos ustedes hoy. Vamos a continuar con el estudio de Romanos, parte 12. Estudio de Romanos, parte 12. Y creo que hemos crecido mucho, ¿verdad?, con este estudio de Romanos, porque hemos tocado muchísimos temas dentro del mismo libro que nos dan una base bastante, diría yo, sólida y firme en cuanto a la doctrina revelada por Jesucristo al apóstol Pablo, ¿verdad? Porque a la hora de la hora, ¿no? Cada levantada todos los jueves, cada cogida de las llaves para venir acá, encender tu carro, dejar de hacer otras cosas por venir acá, es para lograr ese conocimiento, ¿verdad?, que es tan importante para nosotros, porque creemos que ahí está la vida eterna, ahí está la vida eterna. El jueves pasado hablamos de un tema muy bonito, Jesucristo único en la historia. Jesucristo único en la historia, porque Él es precisamente eso, Él es único en la historia. Vamos a tratar de avanzar en Romanos hoy, vamos a continuar como base el capítulo 8. El tema de hoy es: el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida, y quiero compartir con ustedes unas cositas muy interesantes. Vamos a ir a Juan 6:63. Esta es una de las porciones bíblicas preferidas para mí, porque habla de lo que es la deidad de Cristo Jesús, la importancia del Espíritu y lo que nosotros como iglesia debemos de buscar de Cristo Jesús. Nosotros no somos buscadores de panes y peces, ¿verdad? Aunque los milagros son buenos, importantes, muchas veces necesarios, aunque una sanidad, una ayuda de parte del Señor que se llaman misericordia, ¿verdad?, las bondades de Dios de todos los días. Nosotros no buscamos al Señor porque Él nos provee esas cosas. Nosotros buscamos al Señor porque creemos que Él es el maná del cielo, que Él es nuestro Salvador, que Él alimenta nuestro espíritu. Y esta historia que sucedió aquí en Juan 6 tiene mucho que ver con ese mensaje. Ahora, el versículo 63 del capítulo 6 dice lo siguiente: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nosotros vamos a quedar claros hoy, yo sé que nosotros estamos claros en eso, pero vamos a quedar todavía con mucha más evidencia de que de ninguna manera se puede servir a Dios a través de la carne. No hay manera. Tenemos que servirle al Señor a través de su Espíritu. Ahora, la situación o el evento que estaba tomando lugar en esta parte de la historia era la alimentación de los 5,000. El Señor había alimentado con solamente unos cuantos panes y peces a 5,000 personas, y estas personas lo estaban luego buscando a Él. No sé si quieres leer la historia. ¿Quieres leer esa historia? Vamos a leer desde el capítulo 1 versículo 1 del capítulo 6. Y es lo que nosotros necesitamos enfocar en nuestra vida y enfocar en nuestra enseñanza a otras personas, que lo importante no es seguir un evangelio material, lo importante es seguir un evangelio espiritual, porque el evangelio material se enfoca en precisamente eso, en qué yo puedo recibir de Dios en cuanto a materia se refiere, y es el enfoque de hoy en día, ¿no? Desafortunadamente es el enfoque de hoy en día en las radios, muchas veces en los púlpitos, en los programas de televisión, la prosperidad, qué tú puedes sacar de Dios, cómo nosotros podemos tocar los botones correctos para sacar lo necesario de la fuente que es Dios, como que si nosotros no tuviéramos la necesidad de considerar la soberanía de Dios. A Dios tú no le tocas los botones precisos
para recibir de Él algo porque tú hiciste y dijiste lo preciso. Dios es soberano y Dios hace como Él quiere. Y no quiere decir que lo que nosotros pidamos o porque lo pidamos de tal manera Dios nos lo va a dar. Porque si Dios sabe que esa petición que tú tienes te va a hacer daño si te lo da, no te lo va a dar porque Él nos ama. Entonces, por encima de todas las cosas es la soberanía de Dios. Mira, Juan capítulo 6, versículo 1. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Fíjate, la razón por que lo seguían eran por las señales. Por las señales. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececitos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Eso es abundancia, ¿no? Eso es abundancia. Dice, y cuando se hubieron saciado, no que solamente comieron para quitarse el hambre, comieron todo lo que quisieron. Dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda ¿qué? Nada. Así es cuando el Señor da en cantidad, ¿verdad? Y si esto es un alimento físico, corporal, por eso es que dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, porque el don de Dios es maravilloso. Dice, versículo 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Dice, versículo 16, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, bastante, ¿verdad?, dentro del mar, vieron a Jesús que andaba donde sobre el mar y se acercaba a la barca. Él andaba caminando encima del mar. Como 30 estadios dentro de un mar. Se lo encontraron caminando en el mar. Qué tremendo, ¿no? Dice, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Entonces ellos con gusto le recibieron en la barca y cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Ve al versículo 25. Dice, y hallándole al otro lado del mar, porque lo andaban buscando, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Qué dice después? Trabajar. Los mandó a trabajar, no que andaban buscándolo a él para comer gratis. Sí, Señor, trabajando por la comida. Dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces mira lo que le dicen ellos. Entonces le dijeron,
¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mira lo que contesta el Señor. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es el propósito de todo el Evangelio de la gracia de Dios, la revelación de Cristo Jesús? Que creamos en ¿quién? En Cristo Jesús. Ese es el final de la obra de Dios. ¿Queremos obrar? Esta es la obra del Señor. Que nosotros creamos en este testimonio. Ve al versículo 53. Dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Esto es lo que la Iglesia Católica Romana usa para justificar ¿cómo se llama lo que dan de comer? La hostia. Ellos dicen que es necesario comer el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Por alguna razón, no ven lo que dice un poquito más adelante. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ese es el énfasis de esta práctica para comer la hostia. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. 60. Dice, al oír las palabras del Señor, muchos de sus discípulos dijeron, dura es, ¿qué cosa? Esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Por qué ellos dijeron eso? Porque ¿cómo es posible comerse a un hombre? ¿Verdad? Físicamente hablando es imposible. Si Cristo vino a salvar al mundo y era necesario, según lo que Él está enseñando acá, de comer su carne y beber su sangre, los discípulos pensaron, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Es imposible. Entonces el Señor aclara lo que Él dijo. Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Y aquí viene la clave del asunto. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne, ¿para qué aprovecha? Quiere decir que Él no estaba diciendo que había que comerse su carne, ni tomarse, ¿qué cosa? Su sangre. No estaba diciendo eso. Aquí Él explica lo que está diciendo. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Cómo nosotros nos comemos a Cristo y bebemos de Cristo? A través del conocimiento de la palabra. Una vez esta palabra entra a tu vida, tú crees esta palabra, estás comiendo y bebiendo a Cristo Jesús. De una manera espiritual. Entonces, ocuparse de la carne no ayuda en nada. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Vamos a Romanos 8. Romanos 8. Y esto nos libera, ¿verdad? Esto nos abre el entendimiento. Esto nos ayuda a tener una conciencia limpia. Dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
carne y espíritu constantemente, ¿verdad? Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Por eso es que en Colosenses 3 el apóstol Pablo dice, no servimos a Dios en la carne ni tenemos confianza en la carne, sino que le servimos en nuestro espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué cosa? Muerte. Pero el ocuparse del espíritu es ¿qué cosa? Vida. Ok, fíjate. Ocuparse de la carne. Vamos a hacer aquí dos cositas. Ocuparse de la carne, ocuparse del espíritu. ¿Cuántos quieren morir acá? Alejados de Dios, sin esperanza. Entonces no nos tenemos que ocupar de la carne. Porque aquí dice, el ocuparse de la carne es muerte. Entonces tenemos que ocuparnos del espíritu. Romanos 8:6. Pero el ocuparse de la carne es muerte. Romanos 6:23. Si te ocupas de la carne, vas a cobrar muerte. ¿Qué dice Romanos 6:23? Dice, porque ¿qué cosa? La paga. Mira, paga. Si nos ocupamos de la carne, no estamos viviendo en gracia. Estamos ¿qué? Haciendo y recibiendo un salario. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. En el otro versículo dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. En este versículo dice, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 4:4. Esto es precioso, precioso. Mira qué realidad más maravillosa esto. ¿Te acuerdas? Paga, ocuparse paga. Mira, pero al que obra no se le cuenta qué cosa. Pero es que aunque tú estés trabajando y esperando un salario, tu paga va a ser muerte. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como por eso es que el ocuparse de la carne es muerte. Ahora, el ocuparse del espíritu. Quiero que lo escribas así para que te acuerdes. Cuando lo vayas a estudiar, cuando lo vayas a enseñar. Yo sé que Luz de vez en cuando se reúne con otros familiares y entonces ahí puedes usar todas estas cosas para la enseñanza. Mira, Romanos 6:23 otra vez. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva ya no es una paga, sino que es una ¿qué cosa? Un regalo, un don. Te ocupas de la carne, te endeudas y la paga que recibes es muerte. Y aquí más adelante el apóstol Pablo va a aclarar por qué es así. Y no tiene nada que ver con la intención con que tú quieras obrar. Tú puedes tener las mejores intenciones del mundo, pero el resultado va a ser el mismo. ¿Por qué? Por el factor carne. Tú te puedes ocupar de la carne. Buena intención o mala intención no determina eso. Determina el resultado final. Va a ser el mismo. Te puedes esforzar. Puedes conocer a un hermanito que se esfuerce en su carne, que ore, ayune, sienta la obligación y la necesidad de 2 horas, 3 horas, 4 horas, y tú lo ves luchando y con una conciencia de pecado. ¿Por qué? Porque no importa la intención, el resultado va a ser el mismo. El mismo. Te endeudas y lo que recibes de paga es muerte. Ahora, ocuparse del espíritu, recibes un regalo. Lo recibes por gracia. Mira, vamos entonces a volver a Romanos 4:4.
Porque ahí están los dos contrastes de esta enseñanza. Mira, leímos al principio, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El ocuparse del Espíritu te da una dádiva de Dios, te da gracia, te da fe y te da ¿qué? Justicia. Te da dádiva, te da gracia, te da fe y te da justicia. Mira, yo prefiero la manera de Dios, ¿verdad? Yo también, yo prefiero la manera del Espíritu, yo prefiero ocuparme del Espíritu. Nosotros no obtenemos absolutamente nada de parte de Dios a través de una postura de nuestra carne, a través de una postura de nuestro cuerpo, ninguno. No obtenemos nada de eso. Pudiésemos pensar que sí, pero no. Romanos 11:6. Ocuparse de la carne da muerte, ocuparse del Espíritu da vida. Y por eso es que el subtítulo es: el Espíritu es el que da vida. Dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Quiere decir que si le añado a la gracia obra, ya no es gracia. No es gracia. Entonces, fíjate, yo tengo muchas veces que retractar mi carne de obrar para no dañar la gracia que está en mí, en mi vida. Y lo que hago, ¿qué cosa es? Creer. Ese es el asunto. Creer, confiar. Mira, vamos a leer otra vez Romanos 11:6. 11:6 dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Claro, ¿verdad? ¿Y de qué está hablando aquí el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está hablando de que Dios iba a escoger o va a escoger un remanente del pueblo de Israel por gracia. Y aquí él explica plenamente y claramente de qué manera Dios va a escoger a ese pueblo. Por gracia, porque no es por obra, sino por gracia. Por eso es que no nos podemos ocupar de la carne, sino nos tenemos que ocupar del Espíritu. Gálatas 3:1. 3:1. Y aquí hablamos de los ayunos, ¿verdad? Acabamos de comentar de los ayunos, de lo que nosotros pensamos que podemos recibir a través de ocuparnos de la carne, de tener una postura a través de nuestra carne para obtener algo. Pero también dijimos que lo tenemos que hacer a través de creer. Mira lo que dice acá. Nosotros no es que no nos ocupemos de las cosas del Señor. Nosotros nos ocupamos, pero en el Espíritu, no en la carne. Y aquí el apóstol Pablo estaba un poquito disgustado, ¿sabes? Gálatas 3:1 dice, oh Gálatas insensatos, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Qué significa eso? Que ya el viejo pacto quedó abolido. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? En otras palabras, ¿recibiste el Espíritu por ocuparte de la carne o por ocuparte del Espíritu? Tremendo. Eso sería bueno decírselo, ¿verdad? Muchos bendecidos en amor, en paciencia, en doctrina. ¿Has recibido las bendiciones de Dios por ocuparte en la carne o por ocuparte de la fe, del Espíritu? Por creer.
Y ellos piensan que es por obrar, pero es por creer. Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. O sea, ¿cómo ellos comenzaron? Escuchando el Evangelio del apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo viene y les aclara el Evangelio de la gracia de Cristo para los gentiles, la muerte de Cristo Jesús. Por eso es que les dice, fue presentado a vosotros como crucificado. Pero entonces ellos se dejaron adoctrinar un poco de los judaizantes y se estaban, ¿qué cosa? Desviando para las obras. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe. Nosotros llevamos ya varias semanas haciendo hincapié, ¿verdad?, en este asunto. De decirle no a la carne, de que estamos muertos a la carne, de que estamos muertos a la ley, de que estamos muertos al pecado. Y el énfasis es necesario, porque tenemos que circuncidar este corazón. Vamos a regresar a Romanos. El énfasis es necesario porque el énfasis, el apóstol Pablo lo consideró también necesario, porque mira cómo hace énfasis él en este asunto aquí otra vez. Vamos a leer el versículo 6 otra vez, 8:6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mira, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Lee en el versículo 23 del capítulo 7. Ahí mismito. Versículo 23 del capítulo 7. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora vuelve al versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Por eso es el énfasis, mi bendecido. Porque no podemos pensar que podemos servirle a Dios a través de la carne. ¿Qué dice? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco, ¿qué cosa? Pueden. En el versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Eso está claro, ¿no? Eso está claro. Versículo 8. Dice, y los que viven según la carne, ¿qué cosa? No pueden agradar a Dios. Por eso es que es necesario este énfasis en este asunto. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué cosa? No es de él. No es un asunto de una decisión propia, mi hermano. Si el Espíritu de Cristo no está en ti, no eres de él. Tan sencillo como eso. Pero si Cristo está en vosotros, ¿qué dice otra vez? Vuelve a hacer el mismo hincapié, ¿verdad? ¿Qué dice? El cuerpo en verdad está muerto a la causa del pecado. Ese versículo lo que te está diciendo es que tú y yo somos libres del pecado que está en nuestra carne. Capítulo 7, versículo 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. El mismo mensaje. Vivos para Dios, muertos a la ley. Vivos para Dios, muertos al pecado, a la ley. Versículo 10, pero si Cristo está en vosotros,
el cuerpo en verdad está muerto. Quiere decir que, mira, aunque la carne se revela, aunque la carne todo lo que tú quieras, tú y yo no nos tenemos que preocupar más por eso, porque entonces estamos, mira, libres. Libres. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de ¿qué? Eso es todo, mi hermano. La fe. Versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces aquí el apóstol Pablo comienza, ya que habló tanto de la carne, ¿verdad? Y continúa diciendo que la carne es un problema, pero es un problema para nuestro diario vivir, pero no para nuestra eternidad, no para nuestra condición. Tú tienes una condición de bendecido, de justificado, de perdonado, de santificado, de redimido. Pero entonces él comienza a girarte este problema porque puede que nos comencemos a preguntar, bueno, pero es que si la carne no se puede someter a la ley de Dios, si no se puede someter a la voluntad de Dios, y yo ando en esta carne, ¿cuál es el futuro mío con esta carne? ¿Qué pasa con mi carne ahora entonces? ¿Cómo yo me libero? Porque el apóstol Pablo dice en el versículo 24 del capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces mira cómo el apóstol Pablo comienza a girar la enseñanza en cuanto al futuro tuyo y mío de esta carne. Mira, versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Como quien dice, tranquilo, que el problema de tu carne se va a resolver también. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Viviréis. No podemos ser como los Gálatas. Tenemos que vivir por fe, ¿verdad? Por fe. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, ¿qué cosa? Abba, Padre. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Ya no necesitamos obrar para sentirnos seguros, que es lo que hacíamos, ¿verdad? Yo lo hacía. Yo obraba para sentirme seguro de mi salvación, pero nunca lo logré, porque mientras más obraba, más destituido me sentía. Cuando la palabra dice, mira, ninguna condenación hay, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. En la versión original y la traducción correcta es, ya que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mira cómo el apóstol Pablo comienza a hablarte de tu carne. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
está hablando de las aflicciones que tú tienes con tu carne. El mismo contexto desde el capítulo 7, versículo 8, muertos a la carne no se puede someter a la ley de Dios, es enemistad contra Dios. El mismo contexto, ese es el sufrimiento del cristiano. ¿Cuál es el sufrimiento, las aflicciones del cristiano? Tu carne. Porque dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Nosotros somos guiados por el Espíritu, no necesitamos una ley, tenemos el Espíritu dentro de nosotros para guiarnos, pero la carne quiere hacer lo suyo. Y ahí viene ¿qué cosa? La aflicción, la batalla, la lucha. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te está guiando, pero tu carne quiere ¿qué? Hacer lo que ella quiere. Gálatas 5 dice que es enemistad, ¿verdad? Sí. Se contradicen entre sí el Espíritu y la carne. Porque entonces fíjate, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuál es esa gloria? Vamos a verlo más adelante. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No dijo eso el apóstol Pablo? Entonces aquí te está diciendo que hay una libertad gloriosa. Y allá dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuál es esa libertad? Mira, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolor de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención ¿de qué? De nuestros cuerpos. Ese es el paramount, la cúspide de nuestra gloria. La adopción, la redención de nuestros cuerpos. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Lo acaba de decir, ¿verdad? Los que son de Dios son guiados por el Espíritu. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Mira, ni lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. No hay condenación, mi hermano. No hay condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso es que nosotros sabemos y entendemos que es el Espíritu lo que nos ha dado vida, lo que nos da vida, y por eso, ¿qué hacemos? Nos ocupamos del Espíritu, de la parte espiritual de nuestra vida. Para el próximo jueves, entonces, vamos a comenzar en el versículo 28. Romanos 8, 28. Ya casi estamos terminando el capítulo 8. Es uno de los versículos preferidos, ¿verdad? Entre muchos, porque tenemos muchos preferidos. Y es una seguridad maravillosa y eterna que tenemos. Y eso es uno de los versículos bíblicos, porciones de la palabra, que nos enseñan que estamos seguros en Cristo Jesús. Seguros en Cristo Jesús. Y ahora si nosotros vemos todo lo que hemos estudiado hasta ahora, especialmente desde el capítulo 3, versículo 21, que nosotros sabemos que ese número es importante, el 3, 2, 1, hasta este momento es todo una seguridad para el cristiano. Nosotros entendemos nuestra posición en Cristo Jesús,
nosotros entendemos cómo tenemos que lidiar con nuestro cuerpo, con nuestra carne, nosotros entendemos que tenemos que ser del otro, el que resucitó entre los muertos, nosotros entendemos que estamos muertos a la ley, muertos al pecado, que no le servimos más al pecado, que los que estamos, dice, en Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Esa justicia ya nosotros sabemos en Romanos 3:21 que la adquirimos a través de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que necesite aclararse?